capítulo 17, del versículo 1 hasta el versículo 9, leemos así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Oremos por esta palabra del Señor. Pidamos que el Espíritu Santo nos hable a través de ella, que es su palabra. Padre, gracias te damos en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, abra nuestro corazón. Seamos tierra fértil para tu palabra. Señor, que produzca fruto y fruto en abundancia. Que nuestra vida sea moldeada, Señor, por ella y el poder de tu Espíritu Santo. Que la comprensión de la vida al ministerio de tu Hijo Jesucristo en nosotros sea comprendido, obedecido. Lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Que al salir de este lugar no salgamos como hemos entrado, sino que salgamos habiendo oído tu voz hablándonos a cada uno de nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. El título de nuestro sermón es A solas con Dios. O como pusimos en internet, a solas con Jesús, a solas en el monte y con Jesús Cristo, algo así similar a esto fue lo que pusimos. Dios trajo a mi mente, a mi corazón, no tuve una buena relación, especialmente con mi padre, con excepción de sus últimos 3 años de vida. Él hizo muchas cosas buenas y agradezco a Él por todo lo que Él hizo por mí. Pero pasamos momentos muy difíciles. Mis padres estaban separados, vivían en el mismo hogar. No siempre fue buena la relación y cometí muchos errores en mi adolescencia también. Perdí a mis padres muy temprana edad. Y Dios trajo a mi mente, a mi corazón, los momentos, algunos momentos más lindos y más que han quedado en mi memoria, en mi corazón, de mi relación con mi padre. Y uno de esos momentos más hermosos fue una tarde en la puerta de mi casa.
a solas con Él. Una conversación de padre a hijo, y de hijo a padre, en donde pude preguntarle a Él todos los por qué que tenía en mis 22 años que tenía en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué permitiste esto y esto y esto? ¿Por qué me dejaste hacer esto, esto y esto? Y estuve dispuesto a escuchar lo que Él tenía para decirme. Y lo escuché. Y los últimos 3 años de su vida, mi relación con Él fue la mejor. Y creo que la clave fue el haber dispuesto un tiempo a solas con Él. Y estar dispuesto a preguntar, y estar dispuesto a oír lo que Él tenía para decirme. Y aunque tenía 22 años, aprendí a amarlo, a comprenderlo, y cambió mi relación con Él. Y nuestra relación con Jesucristo cambiará. Nuestra relación con Dios cambiará cuando tengamos más tiempo a solas con Él. Esto no significa dejar de congregarse ni cambiar una actividad por otra, sino que la comunión con Dios, el tiempo a solas con Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro Dios, sea más profunda. Hay aquí en esta palabra del Señor que hemos leído y que quiero exponer en esta mañana, por lo menos 2 grandes bendiciones que estos apóstoles, entre los cuales hay personas grandes y adolescentes como Juan, 2 grandes bendiciones que ellos hallaron al estar a solas con el Señor Jesucristo. Veamos en primer lugar versículos 1 al versículo 4. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El Señor Jesucristo ni siquiera le contestó la propuesta que Pedro le hace. No sabemos muy bien cuál es el monte al que Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan. No sabemos tampoco por qué razón el Señor Jesucristo eligió a Pedro, Jacobo y Juan en esta oportunidad para estar con Él. Pero que lo que sí sabemos, porque es lo que nos revela Dios en su palabra, es que los eligió para 2 grandes razones y sus consecuencias. La primera de ellas es para que estén a solas con Él, y en segundo lugar es para confirmarles en la verdad que Pedro había recibido de parte de Dios días antes de quién realmente era el Señor Jesucristo. No era un simple sanador o un exorcista o un hacedor de milagros, sino que quién realmente era el Señor Jesucristo. Capítulo 16, ahí mismo de Mateo, de versículo 15, el Señor Jesucristo les pregunta a los apóstoles:
¿y vosotros quién decís que soy yo? Parece que el Señor sabe que no todos tienen muy claro quién es Él. Por tanto, hace esta pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta verdad que había sido revelada de parte del Señor a Pedro es la confirmación que el Señor quiere darles en este encuentro a solas con estos apóstoles en este monte. Y llamo su atención a que la figura, el espacio, el lugar del monte como el desierto también son lugares en donde Dios escogió en su santa voluntad para hacer hechos particulares o para hacer revelaciones particulares a su pueblo. Fue en el monte Sinaí en el cual el Señor nuestro Dios entregó la ley a Moisés. Éxodo 24, capítulo 12, allí dice la palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedras y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. También fue en un monte llamado Carmelo donde se produjo esa terrible demostración de poder de Dios en respuesta a la oración de Elías. No el monte Sión, el monte Carmelo, en lo que conocemos como un enfrentamiento espiritual, una confrontación con los poderes del mal a través de o por medio del profeta Elías. Y allí en el monte Carmelo él hace una oración al Señor. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 36. Allí dice el profeta Elías, y va a recibir una respuesta terrible de Dios que ha quedado en la historia de todo el pueblo de Dios. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Monte Sinaí, el Señor escoge un lugar como ese para entregar su ley. Monte Carmelo, Dios hace una de las demostraciones de poder, cayendo fuego del cielo, mostrando realmente quién era el verdadero Dios de Israel y no los paganos, ante la oración del profeta Elías. Pero también es en un monte donde Dios habla dulcemente a su siervo, allí en Primera de Reyes capítulo 19, el monte Joreb. Versículo 19, con un profeta deprimido, desanimado. Allí la palabra del Señor nos enseña. Se levantó pues, versículo 8, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 8, se levantó pues, comió, bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué hace aquí, Elías? Del milagro todopoderoso de parte de Dios, derramando fuego del cielo, mostrando quién es Dios, hasta esta dulce exhortación para su siervo deprimido, desanimado, en otro monte. No siempre tendremos, y de hecho no lo tenemos, montes donde ir a buscar o a tener tiempos de oración o encuentro a solas.
que sí tenemos como cristianos es la oportunidad siempre, en todo momento y en toda ocasión, de estar a solas con Él. No tenemos ni el monte Sinaí, ni el monte Joreb, ni el monte Carmelo. Ni siquiera sabemos cómo se llama este monte. Y lo importante no es el monte en sí, sino con quién queremos tener un encuentro a solas. Y es con Dios. Y tendrá que cada uno, en la sabiduría de Dios, en la consagración, para buscar comunión con Dios, fabricarnos, si usted quiere y me permite la expresión, nuestro propio monte. Cuando era un estudiante de seminario, como se dice en el Antiguo Testamento, me mencionaba a mí mismo, bueno, armo mi carpa en cualquier lugar, en una plaza, en un bar, y lo que significaba para mí era: tengo un espacio, aunque sea en un banco de plaza, donde desparramar mis papeles y estudiar. No tengo una oficina. Aquí no tenemos un monte, pero sí podemos fabricarnos el espacio, el lugar, crearnos el tiempo, la ocasión para estar a solas con Dios y buscar comunión con Dios. También recibir lo que Dios tiene para nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Usted tendrá su monte y su tiempo a sola con Dios en cualquier lugar de esta ciudad. Ni siquiera somos personas que vivimos en un campo o en zonas rurales. Somos de asfalto. Y si, como decía un antiguo predicador hace muchos años, en un mensaje que escuché por radio, si el cristiano moderno no se acostumbra a hallar espacios, momentos y lugares de tener comunión y tiempo a solas con Dios en la gran ciudad, pues no espere tener comunión con Él, porque no puede vivir ni en un convento ni en un retiro permanente. No podemos estar permanentemente, nos llenamos de retiros espirituales en medio de la verde campiña, con los arbolitos, el silencio de la tarde, la suave brisa. Ese no es el entorno en el que vivimos todos los días. Vivimos en la gran ciudad, en medio del asfalto caliente, en medio de la gran urbe insegura. Pues allí, en todo ese cuadro, nosotros tenemos que tener nuestro monte y nuestro tiempo a solas con Dios. Uno aprende que tiempo a solas con Dios lo encuentra en una celda de una cárcel. Allí Dios está. O en medio de una selva en África, allí Dios está. En medio de una plaza multitudinaria, si usted quiere, como la de Plaza 11, donde hay de lo que usted quiera: narcotraficantes, prostitución, alcoholismo, juego, ladrones, de lo que usted quiera. Pero también santos y santas mujeres de Dios que predican el Evangelio, y el Espíritu Santo toca los corazones de las personas. Y no solo fui testigo, sino fruto también de eso. Debemos hallar lugar para estar a solas con Dios, para poder profundizar nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Hay otro elemento que ocurre aquí. Mientras el grupo está en el monte, ocurre algo impensado para los discípulos, pero perfectamente planificado y preparado por el Señor Jesús. Jesús comenzó a transfigurarse delante de sus discípulos.
su rostro comenzó a brillar como el sol. Ninguno de nosotros puede mirar directamente el sol, ¿es correcto? A tal punto es el brillo del rostro de Jesús. Asombroso, aterrador, incomprensible para ellos. Su cuerpo comenzó a ser iluminado, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jacobo, Juan y Pedro comprenden que están frente a la gloria misma de Dios en la presencia de Jesús, en la persona del Señor Jesucristo. Y el impacto que esta comunión y revelación que Dios hizo para con ellos en esta transfiguración acompañaría sus vidas por el resto de su tiempo. El impacto tan grande que produjo en ellos formó parte del mensaje apostólico a la iglesia. El impacto tan grande que tuvieron de ese día de comunión con el Señor Jesucristo fue lo que los sostuvo en medio de la persecución, en medio de la aflicción, frente a la muerte de seres queridos, en medio de la prisión. Podría seguir. Hechos capítulo 4, en el versículo 16 al 21, este apóstol adolescente llamado Juan y Pedro son amenazados, encarcelados, para que ellos no hablen más del nombre ni la persona, ni enseñen más acerca de Jesucristo. Mas el impacto que ellos tuvieron de ese encuentro a solas con Dios, con Jesucristo, cambió su vida, sosteniéndolos en este lugar frente a la aflicción, la persecución por causa de su fe, la prisión, la amenaza. Versículo 16, el liderazgo religioso de Israel dice: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Han sanado a alguien en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, estos dos que tuvieron ese encuentro a solas con Jesucristo, que fueron testigos de la revelación de la gloria de Dios, están marcados para siempre. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Quien fue testigo de la gloria de Dios en su propia vida no puede dejar de decir lo que ha presenciado, lo que ha experimentado, por más que le amenacen. En el capítulo 12 de Hechos, el hermano de Juan, Jacobo, es pasado a espada, literalmente fue muerto por Herodes. Hechos capítulo 12, versículo 1. Jacobo es muerto a espada por Herodes. Pedro es puesto preso. Mas ¿qué es lo que a ellos les sostiene? La verdad de saber quién es Jesucristo, la comunión que tienen con el Señor Jesucristo, el haber ellos mismos experimentado y visto la gloria del Señor con sus propios ojos. Primera carta del apóstol Juan,
en el capítulo 1. Su hermano Jacobo murió a causa de la fe. Quiero remarcar este hecho, por favor. Acá no son muertes naturales, son crímenes. Crímenes por causa de la fe. Es prisión por causa de la fe. Leemos rápidamente si decimos, Jacobo fue pasado espada por Herodes. ¿Por qué? Por su fe. El pequeño Juan podría haber dicho, mejor me aparto, no hablo más de Jesús. Mi propio hermano ya ha sido asesinado por las autoridades por causa de la fe. Sin embargo, este adolescente, hoy un hombre grande, un poderoso apóstol del Señor, escribe lo que escribe aquí a la iglesia, sosteniéndola en medio de la persecución y la aflicción. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La experiencia del tiempo a solas con el Señor Jesucristo marcó su mensaje a la iglesia, marcó su vida y comunión con Dios, marcó su perseverancia en la fe, y enfrentaron situaciones difíciles, sostenidos por aquel momento también tan importante para sus vidas, en el que comprendieron en profundidad quién era el Señor Jesucristo, en donde Jesús se mostró realmente en toda su gloria, y enfrentaron persecución, la muerte y el asesinato de sus miembros, de sus familias, como Jacobo. Enfrentaron la cárcel como Pedro. Enfrentaron el ostracismo y el encarcelamiento la deportación, si usted quiere, como Juan en la isla de Patmos, en el capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Qué no enfrentaron estos? En el nombre de Jesús, por tener la convicción de quién es Jesucristo y de lo que Jesucristo significa para ellos. Hoy nosotros somos llamados a vivir esta misma experiencia, no una vez, sino todas las veces que podamos. Este tiempo a solas con el Señor Jesucristo, donde nuestra comunión con Él sea cada día más profunda, en donde Él se vaya revelando cada vez más y más a nuestra propia vida, fortaleciendo nuestra fe, nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él, al punto que en nuestro andar diario, en el crecimiento de nuestra vida, en donde habremos de enfrentar distintas circunstancias de vida, quizá no el asesinato o el crimen como ellos tuvieron que pasar, ni la cárcel como la que tuvieron que enfrentar, ni una persecución como las que ellos tuvieron que enfrentar.
pero sí tantos hechos en donde nuestra fe nos tiene que sostener, donde nuestra fe frente a hechos que nos hacen sufrir, que nos traen dolor, tristeza, desconsuelo, incomprensión, la fe en Cristo y nuestra relación con Él tiene que poder sostenernos. Si a estos los sostuvo frente a tantas situaciones adversas, ¿cómo no va a sostenernos a nosotros también frente a enfermedades, palabras, gestos? No digo que no nos afecte ni que no nos duela, pero sí que no puede vencernos ni hacernos doblar nuestras rodillas, ni apartarnos de la fe que tenemos en Jesús. Este es el propósito que Dios tiene para que tengamos tiempo a solas con Él. Póngalo en práctica. No tenga temor ni piense que es una locura. Hay aquí también de parte de ellos una obediencia a Jesucristo cuando Él los llamó. Podrían haber dicho, ¿para qué? ¿Por qué tanto tiempo hace que estamos caminando contigo? ¿Por qué tenemos que estar solas contigo ahora en un monte? Porque Jesús tiene algo que decir, tiene algo que hacer, algo que mostrar. Y vemos en los apóstoles dos grandes actitudes: obediencia, porque fueron con el Señor Jesucristo al monte que Él designó, y silencio frente a lo que el Señor Jesucristo tiene para decir o mostrar. Personas quieren tener tiempo solas con Jesús, pero hablan tanto, que es imposible que oigan si Dios tiene algo para decirles. Repitiendo versículos y versículos y versículos. Si Dios pudiera decírselos, le diría: no me repitas lo que ya sé. Mire, cuando yo me encuentro con alguien que me repite la Biblia de tapa a tapa, dudo. La pregunta es: ¿cómo está tu relación con Dios? No me releas ni me menciones las Escrituras. No es un examen de teología ni de Biblia. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Necesitamos tiempo a solas con Dios para fortalecer nuestra comunión con Él, para permitir que Él nos entregue lo que tiene para darnos. La segunda bendición que estos discípulos apóstoles recibieron de parte del Señor en este encuentro a solas con Dios en el monte es que ellos pudieron oír a Dios. No se trata de nuevas revelaciones, por favor, estate cansado de defender la sana doctrina. Los que están aquí saben a qué me refiero. Si Dios no puede hablarnos a alguno de nosotros, entonces ¿para qué oramos? Si Dios no puede mostrarnos cuál es su guía y su dirección, pues ¿para qué vamos a estar orando? Dice la palabra del Señor allí, capítulo 17, versículo 5 al 9. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mientras aún está hablando el Señor Jesucristo, una nube de gloria de Dios desciende sobre ellos, y la voz de Dios confirmándoles quién es Jesucristo se hizo oír desde los cielos. Dios tiene un mensaje aquí acerca de Jesús, y también para los discípulos, para estos apóstoles. Es un momento tan aterrador que tienen que postrarse por el temor de que produce la exposición a la santidad de Dios. Esto no es nuevo en las Escrituras. Una y otra vez, cada uno de los que estuvo expuesto, Isaías, libro de los jueces, etcétera, que está expuesto a la presencia de Dios, como aún la de los ángeles. Una de las cosas que produce es temor. Compárelo con todo lo que escucha y lee en internet, todos los que tienen diálogo y conversaciones con Dios, con los ángeles, con el cielo, con el que usted quiera. La presencia de Dios trae temor al ser humano pecador, porque no puede resistir la santidad de Dios. Una de las razones por las que debemos morir es esa: carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios, esta carne caída. Y estos que están allí, aunque sean apóstoles escogidos por Dios, por la persona del Señor Jesucristo, están tan llenos de temor, porque la gloria de Dios desciende sobre el lugar, la voz de Dios se hace oír con este mensaje sobre Jesús, y un mensaje también para ellos. Sobre Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo dijo en su bautismo en la presencia de Juan el Bautista, lo vuelve a decir hoy en la presencia de estos apóstoles. Dios Padre confirma quién realmente es el Señor Jesucristo. Para Él no, para los que están presentes. Pero también Dios tiene un mensaje para los que están escuchando. Breve, corto, pero absolutamente profundo a Él oír. Cualquiera podría haber dicho en aquel momento: pero hace 3 años que estamos con Él y lo venimos escuchando. Pero Dios se está refiriendo a lo que va a acontecer, no solamente a lo que ya escucharon antes de parte de Él, que debe ser guardado, obedecido y practicado, sino a los hechos que van a acontecer en las próximas horas en la vida de Jesús, que traerá dudas para algunos, traiciones en otros, miedo, persecución. Es necesario que, para enfrentar todo lo que va a venir, oír a Jesucristo. ¿Me entiende, verdad? Todos sabemos lo que vino después. Las multitudes, sanadas, alimentadas, restauradas, lo abandonaron. El liderazgo religioso lo enjuició y lo condenó a muerte. El brazo del Imperio Romano va a crucificarlo en una cruz. Y salvo este Juan, aún Pedro y los demás van a abandonar
solamente a Jesucristo. A Él oír. Porque las cosas que van a acontecer, es necesario que uno esté firme en la fe, sabiendo quién es el Señor Jesucristo. Dios grabaría para siempre en la memoria de Pedro, Jacobo y Juan la visión de ese día. Nuestra hermana nos ha leído la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice Pedro: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Han pasado décadas desde aquel día, desde aquel encuentro en el Monte Santo a solas con Dios. Su vida fue cambiada por ese encuentro. Y esto es lo que necesitamos más de uno: tener encuentros a solas, íntimos, con Dios en silencio, donde no solamente uno pueda hablar y orar, pero también guardar silencio. Habla que tu siervo oye. Debe ser más practicado. Nuestra vida frente a las múltiples aflicciones que pueden sobrevenir en este mundo de aflicción cambiará cuando tengamos más tiempos a solas con Jesús. No se trata de leer libros solamente, ni de conocernos todas las doctrinas, ni de estar todo el día en Facebook o en las redes sociales, en internet o en lo que era antes la radio o la televisión, sino de un encuentro con la persona. ¿Me entiende? Con la persona de Jesucristo. No hay en este mundo nada que reemplace el tiempo de oración y comunión con Jesucristo. No lo hay. Puedo asegurarle que hay personas en el mundo que conocen la 10ª parte de la Biblia de la que nosotros conocemos, pero tienen mejor relación y más santa comunión con Dios que nosotros, que valoran hasta un pedazo de palabra de Dios porque no tienen ni siquiera una Biblia completa, pero tienen una comunión con Dios. Tienen una relación personal con Dios, una disposición a oír lo que Dios tiene para decir, que es incomparable, humilde, deseosa de que Dios nos hable y nos guíe, y deseosa de obedecer. La vida de estos tres que estuvieron en ese monte fue vivida con una pasión inigualable. Quiero usar unas palabras que mi esposa me dijo estos días. Y disculpen mi emoción. Me volvieron a llamar de África. Y no iré. Pero la pasión con que yo vivo mi servicio a Dios, a pesar de que han pasado los años, no cambia.
fueron las palabras de mi ayuda idónea estos días. Y es esa pasión que estos tuvieron, quizás con errores a veces, pero que les ayudaron a enfrentar aún el asesinato de sus seres queridos. Mira, hasta tengo miedo, hasta terror tengo a veces las cosas que uno dice aquí arriba. Pero esto es lo que nos enseña su palabra. Pedro, Jacobo y Juan salieron de ese lugar, de ese encuentro a solas con Jesús, sin ser los mismos para siempre. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros, que usted tenga estos tiempos a solas con Jesús. El mundo de aflicción en el que vivimos no cambiará, pero los que cambiaremos seremos nosotros. Los que tendremos ese poder, esa convicción, esa comunión con Dios para enfrentarlo seremos nosotros. Por eso debemos tener tiempo a solas con Dios para profundizar nuestra comunión con Él, para recibir lo que Dios tiene para nosotros, para recibir preparación para acontecimientos que ni siquiera hoy está en nuestro conocimiento, para exhortarnos a profundizar en la fe que tenemos en Él, para que ya no seamos más los mismos, sino mejores, más llenos de su presencia, a solas con Dios, con el Hijo amado. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Si lo está practicando, gloria a Dios. Mas si no lo está haciendo, quizás es tiempo de tomar una decisión, porque es seguro que hay aspectos de nuestra vida que necesitamos oír lo que Él tiene que decir. Ya lo ha dicho aquí en su palabra, pero quizás hay un aspecto en particular de su relación con Él. Hágalo. Tome una decisión ahora. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús por este momento en que hemos podido abrir tu palabra y escuchar tu voz, la voz de tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros, enseñándonos nuestra necesidad de tener más tiempo a solas contigo para fortalecer nuestra fe. Pedimos que nos ayudes a encontrar en nuestro día el momento oportuno para abrir nuestro corazón, para ver tu gloria, para que tu Espíritu Santo nos muestre la gloria de Jesucristo, nos enseñe su voluntad y salir fortalecidos, bajar del monte con convicciones nuevas, con fortaleza espiritual, llenos de tu Espíritu Santo, dispuestos a enfrentar toda aflicción y a extender tu reino en tu santo nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.